Invito al maestro Víctor Quintana a hacer la presentación de la doctora Salinas, por favor. Él es nuestro coordinador de mesa. Muy buenos días. La doctora Laura Salinas Beristain estudió su posgrado en Francia en la Escuela de Enseñanza Crítica del Derecho. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora de carrera de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autora de investigaciones sobre derechos humanos de mujeres y niños, también sobre legislación y derechos de género. Con ustedes la doctora Laura Salinas Beristain. Gracias, buenos días. Bueno, en el programa está la maestra Guadalupe Morfín con el tema de Ciudad Juárez. Yo no conozco el tema como para hablarles de él y quiero compartir con ustedes los resultados de trabajo de muchos años en la búsqueda de analizar las leyes aprovechando la perspectiva de género con una visión, digamos, del derecho innovadora respecto de la que suelen tener las escuelas de derecho y por supuesto luego todos los aplicadores de la ley que se forman en esas escuelas. ¿Cómo? ¿No quieren de acá? Ah, sí. La teoría de género nos sirve como una de las herramientas de lo que se llama la interpretación sociológica del derecho, que rompe con la manera positivista de ver la ley como aislada de la problemática social que durante pues casi todo el siglo pasado estuvo instaurada sin ninguna voz en contra y por ahí de los 70s en Europa se empieza a conformar a partir de que empieza a quedar clara para mucha gente que esa visión positivista del derecho estaba sirviendo a un vicio jurídico que existía desde que se crea el Estado de Derecho moderno, que es que se funda todo el Estado y toda el andamiaje jurídico en el principio de igualdad, pero luego no se legisla con las leyes secundarias para que ese principio de igualdad de verdad alcance a todos, sino que quedan excluidos del principio de igualdad, como desde el mismo momento de la Revolución Francesa lo vio Olympe de Gouges o lo vio Babeuf, un trabajador que también fue guillotinado por protestar porque estaban excluidos los trabajadores. Se excluye a todos aquellos que no son burgueses, que no son varones y que no tienen el poder económico. Ese vicio pues lo hemos traído en el estudio del derecho, en la creación del derecho y en todo el Estado moderno desde fines del siglo XVIII. Y en los 70s hay un grupo de investigadores que empiezan a partir del auge de los derechos humanos en el ámbito internacional y la búsqueda de los estados de crear un andamiaje jurídico común para evitar los genocidios, las violaciones de derecho, pues empieza a haber una escuela crítica de cómo se enseña el derecho, cómo se interpreta e inclusive de cómo se redacta, ¿no? Entonces, la teoría de género viene a enriquecer esta interpretación sociológica del derecho, que lo que nos indica es que observemos el derecho viendo cómo actúa en la sociedad, ¿sí? Viendo si resuelve los problemas sociales y por supuesto viendo si los resuelve
o cuando dice que los está resolviendo, efectivamente está atendiendo algo que ya no es soslayable en ninguna medida de Estado, que es el principio de igualdad. Porque el principio de igualdad, a partir de que se crea el Estado moderno, es el cimiento principalísimo de un Estado de Derecho, de una construcción jurídica. Y entonces han pasado siglos y tenemos que seguir, espero que no siglos, luchando porque de veras se haga efectiva a toda la sociedad, ¿no? Entonces esta perspectiva de género nos viene a poner el acento en una forma de desigualdad, así como también la perspectiva de protección integral de derechos de la infancia nos pone el acento en otra forma de desigualdad. Me refiero a la infancia, quise tocar la infancia porque también los niños, las niñas, los jóvenes son víctimas de violencia sexual muy grave y que a veces está todavía más invisible en las normas y en el aparato de justicia que la misma violencia sexual contra las mujeres. Entonces, con esta perspectiva de género, lo que podemos hacer es aprovecharla porque nos permite ver el tema de la desigualdad de las mujeres y darle al que aplica el derecho, al que redacta el derecho, al que lo interpreta, esa visión, esos lentes de la especificidad que tiene la desigualdad de las mujeres para que trate de resolverla, de sanar ese hueco en la igualdad que tiene una organización social o jurídica. Yo quisiera, muchos de ustedes conocen muy bien la perspectiva de género, cuál es el proceso de razonamiento que nos permite seguir, muy novedoso, muy interesante, pero yo quisiera referirme muy brevemente a ese proceso y con un ejemplo muy sencillo pero muy ilustrativo, para después entrar a ver cómo lo que nos deja percibir ese proceso se puede aprovechar en el derecho. Lo hemos aprovechado para estudiar los tipos penales y ahora lo pensamos aprovechar, por ejemplo, ahí en la FEBIMTRA para seguir las investigaciones y atender a las víctimas. Esta perspectiva de género entonces nos explica esta desigualdad real de varones y mujeres. Se supone que todos somos iguales y que el Estado moderno lo reconoció y que fundó, por ejemplo, la Constitución mexicana, aparte de decir, el primer artículo dice que todos somos iguales. Y a partir de eso hay una serie de garantías para todos y luego hay una serie de otros artículos que están como cobijando esas garantías, cómo funciona el Congreso, cómo funciona el Poder Judicial, etcétera. Está creada, como toda constitución de un Estado burgués moderno, para proteger la igualdad. Ya después, las normas que la desarrollan, las instituciones que se supone que tienen que cumplirla, tienen esas fallas graves en términos de proteger la igualdad de algunos, ¿no? Entonces, esta perspectiva nos explica esta desigualdad real que hay, porque nos permite identificar las connotaciones, es decir, los sentidos secundarios que socialmente damos, fundados generalmente en intereses, en prejuicios, etcétera, a lo que naturalmente es. En el caso del género, ser mujer, el significado básico de ser mujer es ser biológicamente distinta, que el hombre es el más básico de los significados, ¿no? Eso es la diferencia de sexo, dice la teoría de género. Son diferencias biológicas, implican una constante, nacemos con ellas, no se ha encontrado cómo cambiarlas. La connotación, lo que
construimos como un significado secundario a partir de prejuicios, intereses, valoraciones, etcétera, es lo que construye la desigualdad real. Es lo que luego nos lleva a vivir en situación de desigualdad a pesar de que somos iguales. Porque tener diferencias de sexo, hombres y mujeres, no implica ninguna falta de dignidad, ninguna desigualdad. Lo que va a implicar la desigualdad es luego cómo, el significado que se da a esas diferencias. Ser mujer, en términos de la connotación, es ser inferior que el hombre. Esas son las diferencias de género, dicen las feministas que han construido en las universidades esas herramientas que yo solamente he aprovechado para el derecho. Una de ellas es Olga Bustos, por aquí hasta la cito. Y esas diferencias de género son entonces las que construimos, son culturales, nos son atribuidas y cambian. La manera de demostrar, la mejor manera de demostrar que nos son atribuidas y que son culturales es que cambian dependiendo de la cultura, la época, etcétera, etcétera. Entonces, las diferencias de género son esos significados secundarios, esas connotaciones que les damos a las diferencias biológicas. Y esas diferencias de género son las que nos ponen en situación de desventaja. Sigamos este ejemplo elemental e ilustrativo. Los varones y las mujeres tenemos funciones reproductivas diversas, igualmente valiosas, igualmente valiosas en términos, digamos, abstractos, y que no tendrían por qué ser medidas de distinta manera ni producir forzosamente consecuencias desiguales. Las mujeres incubamos, damos a luz, amamantamos, los varones inseminan. La diferencia cultural se construye cuando se nos asignan papeles diferenciados respecto de los hijos y respecto de otras cuestiones derivadas de los hijos. Esa diferencia cultural que dependiendo de cada cultura y de cada época varía muchísimo. Hay culturas en África en donde los ancianos varones son los que cuidan a los niños, por ejemplo, todo el día, y los niños crecen tan bien o tan mal como los niños que crecen en otras culturas cuidados por las madres, por ejemplo. Entonces, la diferencia cultural, que ya de la que parte la desigualdad de género, todo un proceso de desigualdad, es que las mujeres nos encargamos de la crianza y los hombres son proveedores del alimento. Esto, desde luego, dependiendo de la explicación, atiende a intereses, a prejuicios, etcétera, ¿no? La explicación sociopolítica es que la construcción económica de las sociedades, por ejemplo, exigió eso para que las mujeres, o una de las explicaciones sociopolíticas que a mí me gusta, para que las mujeres nos quedáramos a reproducir la fuerza de trabajo y no les costara a los patrones de los hombres, ¿no? Por supuesto que también estas construcciones tienen que ver con la historia de la humanidad. Probablemente cuando los seres humanos se vuelven sedentarios, por ahí la mujer se va quedando con los hijos, se va quedando embarazada en un lugar para parir, cuidar a los hijos, porque le implica trabajo, demasiado esfuerzo o mucha dificultad seguir caminando y seguir cazando, etcétera, probablemente. Sin embargo, bueno, si las sociedades evolucionan, es terrible pensar que sigamos con algunas como fijaciones colectivas para no modernizar las sociedades, para que todos podamos vivir en condiciones de igualdad. Entonces, sería la diferencia cultural, es esta connotación de la diferencia biológica.
como las mujeres incubamos, damos a luz, amamantamos, entonces tenemos que ocuparnos solas de la crianza. Se crea un lazo de continuidad entre dos cosas que si nos paramos a pensar un poquito no es razonable, ¿no? Ese lazo de continuidad es falso, es erróneo, ¿no? Es un razonamiento que no está bien construido. ¿Por qué debemos ocuparnos solas de la crianza a partir de la idea de que incubamos, damos a luz y amamantamos? No hay nada que sostenga ese razonamiento, a menos que haya algo oculto, algún interés, algún prejuicio. Y como los varones inseminan, deben mantenerse lejos de los hijos y proveer alimentos. Lo cual también pone en situación de desigualdad a los hombres, y ahora estamos viviendo, y la ponente anterior hablaba de eso, ¿no? Estamos viviendo situaciones de pobreza, desempleo muy duras, y los hombres están viendo que ya ellos ya no pueden cumplir con esto y están sufriendo la parte de discriminación que les toca por digamos, esta asignación de papeles culturales que se nos vende como una asignación, como algo natural con lo que nacemos, a partir del razonamiento. Muchos jóvenes, por ejemplo, que han ya entrado ya han aceptado otras formas culturales y empiezan a estar cerca de los hijos, se dan cuenta de que realmente es un placer también estar con los hijos, y que el varón excluido del proceso de crianza se perdió de algo que valía la pena, que era creativo, enriquecedor, en fin. Pero no para ahí la construcción de la desigualdad, sino sería bastante fácil deshacerla. Lo malo es que después lo que se va construyendo es que no hay una equivalencia entre el papel que se le asignó a un grupo y el papel que se le asignó al otro. Entonces resulta que dar a luz, criar, es mucho menos importante, más allá del 10 de mayo, que salir y buscar el trabajo. Y eso es muy fácil percibirlo, tantas mujeres que son amas de casa y que cuando se les pregunta si trabajan dicen no, yo no trabajo, no hago nada, como si ser ama de casa no fuera un trabajo a veces bastante duro. Yo creo que dependiendo del grado de pobreza se agrava la dureza de ser ama de casa, ¿no? El número de jornadas se multiplica cuando las mujeres son muy pobres. Pero todavía la construcción no acaba ahí, se complica más y se hace más difícil de rebatir y hasta de descubrir, porque empieza a haber como está la desventaja del papel que le toca a la mujer culturalmente, que a veces lo que le toca al hombre es el referente y en lo otro no existe. Si ustedes ven un diccionario, yo vi varios diccionarios, y en los muy chiquitos, esos que se compran de bolsillo para los niños para la escuela, hay este tipo de definiciones, que tienen que ser muy breves, ¿no? Las definiciones en esos diccionarios. Fíjense, si a los niños en la primaria les dan estas definiciones, pues ya borramos toda la parte femenina, ¿no? Nada más no existe. La sensibilidad es que de plano no existe la objetividad, que es el valor, porque ¿quiénes son objetivos? Los hombres. ¿Quiénes somos sensibles? Las mujeres. ¿Quiénes son subjetivos? ¿Quiénes somos subjetivas? Las mujeres. ¿Quiénes somos pasivas? Las mujeres, ¿no? Esas son creencias que finalmente un diccionario acaba por incorporar como verdades, porque los diccionarios, todos estamos de acuerdo en que un diccionario nos va a explicar, nos va a decir una verdad, ¿no? Nos va a dar un significado. Entonces, si los chicos reciben estos significados, pues lo femenino no existe, ¿no? Luego todavía peor, porque la asignación de papeles, cuando es muy rígida la sociedad en exigirlos,
convierte en estereotipos estos papeles. Y entonces, si no cumplimos el papel al pie de la letra, no somos tampoco, no valemos. Si las mujeres no tenemos hijos, si las mujeres no nos dedicamos a la crianza, entonces se empeora nuestra situación de discriminación a partir de que no estamos cumpliendo lo que nos toca, ¿no? Estamos en falta. Y todavía es peor, y ahí ya empieza uno a entrar al asunto del derecho, al campo del derecho. La cultura y las instituciones son mucho más laxas con los varones que con las mujeres para hacerles cumplir los estereotipos. Si les pongo ejemplos, alimentos. Es generalizado en todo el país que por mejor que estén las disposiciones sobre alimentos en los códigos de familia, los tribunales casi nunca decretan alimentos. Hay como una complicidad, a veces no adrede, no intencional, a veces intencional. Yo conozco casos en que es intencional, de todo el tribunal para no decretar alimentos. El caso intencional que yo conozco, me lo platicaron ministerios públicos a los que yo les fui a dar una clase, alarmados y queriendo hacer algo más, irse quizás hasta la Corte Interamericana, decían, y espero que lo logren. Había una circular adentro del tribunal en donde se indicaba a los jueces que solamente decretaran alimentos si la mamá del niño traía un certificado de desnutrición. De ese tamaño. En otros lugares en donde he estado dando cursos, hay toda una argumentación jurídica, ¿sí? Que acaba en que casi nunca se pide, se otorgan alimentos. Que si la mamá trabaja, todo interpretando lo que dice el derecho e interpretándolo de manera contraria al principio de igualdad, ¿sí? También lo vemos, y lo vemos en la televisión a cada rato, esto de la laxitud con los varones, y la severidad con las mujeres que no cumplen el estereotipo, cuando se encuentra un niño en la basura, un bebé en la basura, que gritan los locutores, absolutamente enojados, esa madre, ¿cómo pudo hacer eso esa madre? Nunca he oído a nadie que diga, que se pregunte, ¿quién será el padre de ese niño? Porque esa madre acabó dejando al niño en la basura, ¿sí? ¿Qué situación grave vivía esa madre que tuvo que dejar al niño en la basura? Al mismo tiempo todavía hay códigos que materialmente perdonan el infanticidio cuando se comete para preservar el honor, ¿no? Cada vez los hay menos, pero todavía. Y hace no muchos años, casi en toda la República, se perdonaba casi, porque la pena es muy menor, el feminicidio del bebé, la muerte del bebé durante las primeras 24 horas, sí se comete para preservar el honor, ¿no? Y en algunos códigos lo podía, y no sé si sigue así en alguno, cometer el abuelo, es decir, el padre de la mujer, ¿no? Para preservar el honor de la familia, ni siquiera el honor de la mujer, ¿no? Entonces, para eso nos serviría que en las escuelas de derecho pusieran la perspectiva de género, ya no digamos la de género, la de derechos humanos, pero en toda la carrera, porque hace rato se hablaba de qué tanto se logra con la capacitación y lo importante que es la capacitación, pero lo que pasa es que este tipo de violencia nos penetra todo. Por ejemplo, cuando yo doy clases en las procuradurías, de pronto me dicen los alumnos, ministerios públicos, pues sí, ya nos convenció, pero ¿sabe qué? Hay que convencer a mi jefe, porque la violencia institucional que hay ahí, yo me tengo que regresar, sacar no sé cuántas averiguaciones previas, no tengo con qué
hacer mis investigaciones más elementales, no tengo ayuda, y pues no me puedo detener a contemplar a la señora y a buscar cómo resolverle el problema, ¿no? Esa es una realidad que también sufren los mismos funcionarios públicos que trabajan en las procuradurías, ¿no? Y si las universidades, no bastaría con eso, pero las universidades tendrían que cambiar sus modelos de enseñar el derecho, ¿no? Son de las escuelas más conservadoras, yo la sufrí, la mía, más conservadoras que pueda haber en el planeta, las de derecho, ¿no? Entonces, volviendo al principio de igualdad, que es el objetivo en este caso de utilizar la teoría de género, de descubrir cómo la mujer está en situación de desigualdad respecto del varón y cómo eso la pone en condiciones de vulnerabilidad, en relaciones de poder que la ponen en desventaja y que le impiden defenderse, salirse de las situaciones en donde viven violencia. En términos del derecho, nos lleva al derecho que toda persona tiene a la igualdad ante la ley. Durante todo el positivismo, e infortunadamente sucede mucho todavía ahora, el principio de igualdad ante la ley se entendió como que la ley nos debería tratar a todos parejito, ¿sí? Con lo cual, pues no pasaba nada en términos de la igualdad, la ley no servía para la igualdad. Ahora, quienes hacen un análisis crítico del derecho, ayudan a ver cómo el principio de igualdad ante la ley lo que nos está exigiendo es que veamos cuándo la ley tiene que empoderar, y por eso es interesantísimo traerse este término construido dentro de la teoría de género, empoderar, darle fuerza, sacarlo de su situación de desigualdad al que está en situación de desventaja para que aproveche la ley en la misma condición que el que en la realidad tiene ventaja, tiene poder, tiene un poder del que abusa cuando tiene las relaciones con el que está en desventaja. Y hay casos, cuesta mucho trabajo que esto se vaya aprovechando para las relaciones entre hombres y mujeres y para revisar los códigos penales que tienen unas violaciones al principio de igualdad impresionantes que ya vamos a ver. Cuesta muchísimo trabajo lograr que en el ámbito del derecho se reconozca que este es el sentido del principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, se ha reconocido en otros ámbitos. En los años 70 se produjo en México y todavía es válida, pero absolutamente violada, la Ley Federal del Trabajo. Fue cuando yo fui a estudiar a Francia. En Francia el contrato de trabajo era un contrato privado, yo estaba atónita, ¿no?, de que sucediera eso, porque aquí en México, mientras yo estudiaba Derecho, había esa flamante Ley Federal del Trabajo, en donde la carga de la prueba, por poner un solo ejemplo, se revertía para que aquel que tenía los documentos, que era el patrón, demostrara que la denuncia no era cierta, ¿no?, o la demanda no era cierta. Me explico un poquito para los que no son abogados o juristas. Hay un principio del derecho que indica que quien demanda tiene que probar su dicho. Cuando quien demanda no puede probar su dicho por estar en una situación de desventaja, se revierte la carga de la prueba y el que tiene que probar su dicho es el demandado, porque tiene con qué probar su dicho y tiene poder para enfrentarse a quien demanda. Esto pasó en los 70s en materia laboral, pasó creo que hace 2 años en materia de infancia, cuando
finalmente se elevó a rango constitucional que los niños no pueden ser careados con el argumento de los derechos del agresor, inculpado, ¿no? Ahí se empoderó a los niños para que no tengan que ser sometidos al terror de el careo con aquel que les hizo daño, ¿no? Se puso a los niños en una situación de cuando menos mayor igualdad en algún punto, para que también los niños ejerzan sus garantías individuales y no estén aterrorizados porque se denunció el delito del que fueron víctimas y puedan acompañar al Ministerio Público en el proceso de indagación fuertes y seguros y no los desbarate el careo. Eso es el principio de igualdad ante la ley. Y la teoría de género nos ayuda a ver cuándo la mujer está en una situación de desigualdad y por lo tanto la ley la tiene que empoderar. Y ese es el trabajo que hay que hacer al analizar las leyes, al redactarlas. Si no sirven, al analizarlas, y si no logramos cambiarlas, al aplicarlas. Porque también se puede, es más complicado, pero se puede trabajar con leyes no tan buenas en los ámbitos de procuración y de impartición de justicia. Vamos a ver algún ejemplo del análisis aprovechando la teoría de género de los códigos penales. Vamos a ver un ejemplo de un tipo de agresión sexual. Antes les diría que si atendemos a la teoría de género, si atendemos a las cifras pocas y tampoco confiables a veces, pero que existen sobre lo que son las agresiones sexuales, podemos ver que definitivamente son fenómenos, son agresiones de género y son agresiones contra la infancia. Están basadas en la connotación, están apoyadas en la desigualdad. ¿Cuál sería la connotación? ¿Por qué hay por qué las mujeres y los niños son casi los únicos clientes de los delincuentes sexuales? ¿Por qué son los agredidos en un, quién sabe cuántos por ciento, pero casi 100%, las mujeres y los niños? Las mujeres, las niñas, los niños somos inferiores, somos propiedad, somos receptores. Los varones son superiores, tienen mayor poder, pueden y deben dominar. Esa es la connotación, ¿sí? Los niños, y eso es muy, los niños que algún día van a ser varones, pues no son seducibles. Difícilmente se acepta cuando una maestra de secundaria seduce al muchacho de 14 años, más bien el padre se pone orgulloso, porque se la cree que fue el niño el que sedujo a la maestra, ¿no? Porque no puede aceptar que el niño que va a ser como él fue seducido, ¿sí? Eso nos lleva a que se conciba que aceptar la relación sexual es obligación de las casadas y luego los tribunales digan que no hubo violación cuando hubo una relación forzada cometida por el marido, ¿no? Que afortunadamente ya cambió en la corte, pero quién sabe en cuántos tribunales no la seguirán usando. Ser virgen es obligación de las solteras. La soltera, la niña que no es virgen no es honesta, la niña que se dejó seducir no es honesta, ¿no? Los niños no sufren delitos sexuales, son seductores de sus maestras. Hay que ver qué diría ese mismo papá si el seductor fuera el maestro de deportes, ¿no? A ver qué opinaría, ¿no? Más bien se callaría. Está muy oculta la cifra de niños estuprados, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas creencias siguen subyaciendo la redacción de los tipos penales, ¿sí? En este Estado moderno, basado en la igualdad.
Las agresiones sexuales es fácil ver que son fenómenos de géneros por otras características o fenómenos contra la infancia. Suceden en esas relaciones de confianza en donde mujeres y niños están en situación de la mayor subordinación, ¿sí? En los hogares, en los centros de trabajo, en los espacios de enseñanza, en los consultorios médicos. Aquel que está en situación de ventaja respecto de ellos es quien abusa, esa es la mayoría, en la mayoría de los casos. En esas relaciones en donde la construcción de género los ha puesto en desventaja y las leyes avalan esa situación de desventaja. Ay, ya me pasé. Es muy importante también ver qué dañan, pensando ya en términos muy de quien estudia el derecho, qué bienes sociales, qué bienes jurídicos, como les decimos nosotros, qué bienes muy preciados para la sociedad vulneran esos fenómenos de género que son las agresiones sexuales. Vulneran la honra, vulneran la honestidad, vulneran la integridad, la libertad y el desarrollo. Son dos puntos de vista muy distintos y los códigos muchas veces todavía ponen a la violación y al estupro, a lo mejor a la violación no, pero a lo mejor por allá al estupro como delito contra la moral, ¿no? O a veces hay una confusión y ponen delitos contra la integridad y la moral, ¿no? Y luego hay que ver cómo está construido el tipo. A veces dirá la integridad en el subtítulo y la clasificación, pero resulta que lo que menos protege el tipo es la integridad, ¿no? Porque la integridad, la libertad y el libre desarrollo son los bienes que tiene que proteger el derecho, porque vivimos en un Estado de Derecho en donde la igual dignidad de las personas es el fundamento de la construcción jurídica. Forzosamente, esa igual dignidad nos lleva a que el derecho tenga que proteger estos bienes jurídicos y no otros que no están sustentados en esa base de la construcción del Estado moderno que es la igualdad. Yo les quiero compartir un breve análisis de algunas nada más características del estupro. A partir de esta reflexión de género y de la situación de la mujer, etcétera, y con un poco de perspectiva histórica. Yo creo que los estudiosos del derecho tenemos, no sé si como todos, pero sí como nadie, que ser interdisciplinarios. No se vale seguir en esta idea positivista de que para estudiar el derecho tenemos que tener así como los caballos que jalaban carretas, unas cosas aquí que no nos permitan ver nada porque perdemos la pureza, ¿no? El derecho está construido para aplicarse a las personas, organiza las sociedades, pero las sociedades son compuestas por personas. El derecho, como nada, tiene que ser redactado, revisado, aplicado, interpretado con una rica interdisciplinariedad. No se vale que quien construye una ley no sepa a profundidad y desde todas las ciencias que lo han abordado el fenómeno jurídico al que se va a referir la ley. No se vale, porque entonces está cayendo en una grave falta para responderle a la sociedad con buen derecho, ¿no? Entonces, a mí me gustó que busqué algunos referentes históricos de algunos tipos penales y el del estupro me gusta mucho porque es quizá uno de los que andan más mal en los códigos penales mexicanos. El estupro lo encontré por primera vez en la época romana, pero para ser breve aquí, para después entrar en un diálogo, les pongo el de la Edad Media que recoge realmente lo que ya se había construido en el Estado romano, ¿no? Es un tipo que se va a crear cuando las mujeres están en una condición terrible, ¿sí? Hay una atroz situación de las mujeres en esa época.
las mujeres per se no significaban nada, no valían nada, no eran reconocidas como personas, eran una propiedad de sus familias y su valor dependía de su castidad, que además había una tremenda confusión entre derecho e iglesia, entre delito y pecado, ¿no? Y entonces el delito de perder la castidad era además un pecado mortal, ¿sí? Entonces, mujer que perdía la castidad porque era vencida por la tentación, era una mujer que o se moría o se volvía prostituta. Esas mujeres no trabajaban, no podían, no tenían permiso de trabajo, las mujeres en esa época. Solo eran porque pertenecían a un grupo familiar, al padre de familia de ese grupo familiar. Y pertenecían con ese valor que tenía su castidad, ¿sí? Arrebatar la virginidad a una doncella, dice este escritor inglés, era entonces despojarla del más elevado estado de la presente vida, pero además, y por supuesto, sí iba a ir al infierno, pero además tenía unas consecuencias mientras seguía viviendo aquí que yo creo que preferían irse al infierno, porque esto se convertía en un infierno, ¿sí? Deshonraban a sus familias. Eran marcadas como no limpias, como corruptas, como deshonestas, que era lo peor que podía hacer alguien. Perdían expectativas en el mercado matrimonial, perdían expectativas de sus familias de alcanzar una ventajosa unión, dejaban de tener valor para sus familias, ya no les servían a las familias, perdían la herencia, ya no tenían derecho a heredar y tenían que salir a la calle con un tocado en donde les avisaran a los hombres para que no hubiera un incauto que se confundiera, que ellas ya no eran vírgenes, ¿sí? En esa situación de las mujeres, en un entorno social en donde el principio de igualdad todavía no es fundamento del Estado, en familias en donde todo era controlado por el poder masculino y las mujeres no tenían espacios laborales, etcétera, en donde pecado y delito eran casi lo mismo. Se inventa un tipo de estupro que protege a las mujeres. Por supuesto que las protegía. Era injusto, respondía a una realidad infame respecto a las mujeres, pero las protegía. ¿Por qué las protegía? Este tipo de estupro era un delito pecado del grupo de los delitos pecados pertenecientes a la lujuria, ¿no? Y consistía en el conocimiento carnal de una mujer virgen. Se sancionaba con el castigo de casarse con la estuprada o de dotarla para que consiguiera un marido que pudiera ignorar que había yacido en brazos de otros. Con eso la salvaban de la prostitución o de la muerte, la protegían. La tenían en una situación de desventaja social y familiar, pero la protegían de los seductores, ¿sí? Servía, tenía una utilidad social el tipo de estupro. Lo malo es que sigue igual el tipo de estupro. Lo malo es que si vemos cómo se clasifica, ya les decía yo, a veces está entre los delitos contra la moral, muchas veces ya está entre los delitos. Hay una clasificación que se llama delitos sexuales, que no quiere decir nada, ¿no? Porque no está determinándose el bien jurídico a proteger en la denominación sexuales, ¿no? Y bueno, ha avanzado y ya muchas veces se clasifica como delitos contra la integridad, contra la libertad sexual. Por ahí traje algunos datos de algunos de estos puntos que saqué de un análisis que hice de 20 códigos penales de América Latina, que si lo quieren consultar está en la página de la UAM, si les interesa. Sí está prevista la acción pública, sobre todo para el caso de los niños esto es muy delicado, y sobre todo para el caso en que la víctima esté sometida al poder de quien lo está estuprando, ¿no? Que el delito de estupro no siempre sea de oficio,
de acción pública es bastante delicado, porque el niño no tiene posibilidades en este mundo real, el niño o la niña, de ir a querellarse, y los padres suelen ocultarlo por aquella cosa de la connotación, y de una connotación que preserva como sustento de la letra del derecho una bola de cosas que ya ni proceden, que eran de la Edad Media, ¿no? Algunas agravantes y algunas eximentes son muy graves en el estupro, es decir, no hay agravantes casi nunca, ¿no? Por ejemplo, la relación de poder debería ser un agravante y no existe casi nunca. La exculpante del matrimonio es verdaderamente escandalosa, ¿no? Y todavía existe. Ser un agravante y no existe casi nunca. La exculpante del matrimonio es verdaderamente escandalosa, ¿no? Y todavía existe. Que no se sancione a aquellos que, teniendo el deber de cuidado, sabían que estaba pasando y no hicieron nada, como muchos padres que prefieren silenciarlo. Algunos datos de América Latina, así muy rápido. Las clasificaciones. Hay un país en donde está clasificado como delito contra la integridad sexual, otro como delito contra la libertad. En 7, este es de 2002, debe haber cambiado algo, pero ya sabemos que estas tendencias del cambio jurídico son lentísimas, ¿no? En 7 hay esta mezcla, ¿no? Delitos contra la integridad o la libertad sexual, pero luego cuando uno lee el tipo dice que la niña tiene que ser honesta, porque si no era honesta. ¿Y qué es honesto, por ejemplo? ¿Qué es honesto en Veracruz, que hace muchísimo calor, y que es honesto cerca del Nevado de Toluca? Pues es distinto. Si una niña de Veracruz llega a Toluca en unos días de calor y se pone su ropita ligerita que usa en su tierra, probablemente no va a ser honesta para muchos, va a ser escandaloso. ¿Cómo puede ser que una norma jurídica tenga conceptos éticos metidos en los tipos penales que no son cuestiones del derecho, que tienen que ser traducidas por el derecho, si es que acaso el derecho se debe ocupar de ellos, ¿no? A veces hay dentro de la misma lista de delitos contra la integridad y o la libertad sexual, hay otros subapartados que dicen contra la moral o contra la familia. Todavía hay estupros que están clasificados como delitos contra la familia, recordando aquello de que la niña era propiedad de la familia y entonces a quien se dañaba era la familia, ¿no? O contra las buenas costumbres o contra el decoro. Por ahí había un código que lo ponía como delito de escándalo público, ¿no? Porque pasaba a la familia a ser señalada como una familia en donde había esa mancha. Había 7 códigos en 2002 en donde estaba clasificado como delito contra las buenas costumbres, nada más, o la honestidad, o el honor, o el orden, sin hacer alusión ninguna a los bienes jurídicos que deben ser protegidos: integridad, libertad sexual, libre desarrollo. 2, los llamaban delitos sexuales. Esto, aquí lo que yo revisé fue el Código Federal y el Código del Distrito Federal. Hay similitudes en estos números si vemos el panorama de nuestros códigos, ¿no? Hay ciertas similitudes. Solamente había un código que incluía el normal desarrollo de las relaciones sexuales como bien jurídico, que creo que es de lo más avanzado en códigos, y también había otro que hablaba de el normal desarrollo de las relaciones sexuales y la libertad. Aquí están las penas, que también son muy indicadoras de lo que están protegiendo los códigos, del desprecio que hay, de la connotación que subyace por este bien jurídico, integridad de las niñas, libre desarrollo de las niñas, ¿no?
ahí se ve en la comparación estupro y violación. Se supone porque pues no he visto muchas exposiciones de motivos, pero me temo que no estaría bien aclarado si lo buscara yo. Que el estupro, que es una relación, digamos, por medio de la seducción, no hay una violencia como conocemos a la violencia, lo que está haciendo es proteger a las menores de edad, que por cierto casi nunca son menores de 18 años, generalmente de 16 para abajo. Ya las de 16 a los 18, ellas se lo buscaron porque ellas andan coqueteándoles a los hombres, seduciendo a los pobrecitos hombres, ¿sí? Ese es lo que se dice, esos son los argumentos, ¿no? Cuando la verdad es que un adulto, aunque la niña le coquetee, niñas sobreerotizadas por los medios, sobrealimentadas con hormonas, porque en todo nos meten hormonas, en todo lo que nos comemos, etcétera, muy crecidas para su edad, esas niñas pues sí, andan coqueteando, pero eso les toca a las niñas, a los señores les toca poner límites y mantener la compostura y no andar seduciendo niñas, ¿no? Entonces, se supone que así el estupro se hizo para protegerlas. Sin embargo, cuando lo sancionan, no equivale a la violación. Cuando se supone que lo que se está haciendo con el estupro, al sacarlo de la violación, es reconocer que la seducción es una forma de violencia respecto de las niñas. La diferencia de edad, ¿sí? La seducción de un adulto a una niña es una forma de violencia, ¿no? Porque la niña no está preparada para defenderse de esa seducción, ¿no? Del maestro que es guapo y es interesante, del tío que además la tiene ahí cerca, en una situación de autoridad, en fin. Pero vemos en cambio que en Argentina va de los 3 a 6 años el estupro, mientras que la violación se castiga entre los 6 y los 15 años de prisión. Y en algunos casos es mucho más grave, por ejemplo en Ecuador se considera mucho más grave la seducción de un niño que va de 8 a 12 años la cárcel que de una niña que va de 3 meses a 3 años. ¿Sí? Ahí también hay la perspectiva de género como identificador de la discriminación de las niñas en el grupo menores de edad. Lo mismo sucede en Perú, se castiga, no, en Puerto Rico se castiga la sodomía, la seducción de un niño con 10 años y de una niña con 3 años. En Paraguay es multa, el estupro es multa. Pues no es pena, no es delito, es falta administrativa, ¿no? El estupro. En fin, ahí se pueden ver muchísimas cosas de qué estaba en la mente de los legisladores que parecen de la Edad Media, ¿no? Pero además no protege nada el estupro. Ahora, ¿qué protege el estupro? ¿Cuál castidad, cuál honestidad le repercute a la niña para que ella viva mejor? No, porque eso ya se desbarató, eso ya no forma parte de nuestras sociedades. No protege nada y desprotege muchas otras cosas. El estupro casi nunca incluye a los varones. Generalmente es la niña seducida que tiene relaciones sexuales movida por la seducción. Los niños no aparecen. Hay muchos códigos, y los hay muchos todavía en México, en donde los niños no son protegidos por el estupro. Entonces, si un niño es seducido por su maestro, nada que hacer, no lo violó, no ejerció la violencia que es visible para el juez. Lo estupró, pero no cabe, porque ahí no dice más que las niñas en muchos de los códigos, ¿no? Entonces, y otra cosa que no protege, el estupro debería ser tirado a la basura y se debería inventar realmente un tipo nuevo que responda a las necesidades del fenómeno delito en el país. Un tipo que sancione la diferencia de edades intrusiva. Un tipo que sancione, los psicólogos nos dirán cuál es esa diferencia de edades que ya se vuelve abusiva,
que sancione que un adulto mucho mayor seduzca a un niño que todavía no sabe responder a la sexualidad adulta. Eso debería ser el estupro, porque además esa es la forma de enganche de los tratantes, ¿no? Entonces ahí hay un agujero. Nunca han querido oír esto los legisladores, no lo oyen. Uno lo explica y como si hubiera hablado uno en chino o japonés. Estoy hablando como maestra, no como representante de la FEBIMTRA, porque si no van a decir, luego se van a quejar con el procurador de que los andamos atacando, y no, yo soy maestra ahorita. Entonces, las edades de las víctimas, pues muy pocas veces, realmente muy pocas veces, están los niños de 18 años protegidos. Entre los 14 y los 18, o 16 y 18 casi, muy pocos códigos protegen a todos hasta los 18 años, ¿no? Hay, entre 18 y 14, 18 y 16, hay una laguna ahí terrible también, con esta idea de que ya están grandecitas como para saber que están coqueteando, ¿no? Con un total desconocimiento de lo que, por falta de perspectiva de protección de derechos de la infancia y por falta de perspectiva de género, ¿no? Por falta de aceptación de una realidad social injusta. Solo en 8 se hablaba de personas, o sea que había 12 de los 20 códigos en donde los niños, 12 países en donde los niños no eran protegidos por el tipo estupro. Luego, muchos códigos exigen atributos morales, ¿no? 16 en ese momento exigían honestidad o virginidad, o bien un atributo del desarrollo sexual, la pubertad, ¿sí? De no haber eso, no se configuraba el tipo estupro, ¿no? Una niña que ya había sido estuprada una vez, pues esta vez ya no era estuprada, ya no tenía virginidad, o no era honesta. Una niña que era estuprada, y que el delincuente argumentaba que andaba con la faldita muy corta, pues no era honesta, ella lo provocó. Y hasta desde el punto de vista jurídico más rígido, eso es una barbaridad, esos no son bienes jurídicos, esos son conceptos morales. Y toda ciencia requiere que se le respete en los mínimos, construir una ciencia requiere que se le construya con un razonamiento en donde se usen los conceptos de esa ciencia, no que se le metan otros, ¿no? ¿Por qué no es un bien jurídico? Porque no tiene nada que ver con el principio de igualdad. Por eso nada más. Otro argumento, porque cada quien tiene su idea de honestidad. La verdad, no hay una idea de honestidad aceptada por toda la sociedad y subida a la Constitución, ¿no? En cambio, una idea de igualdad sí hay, ¿sí? Desde el siglo XIX la venimos construyendo y la aceptamos, tiene sus defectos, pero de igualdad sí hay, y eso es lo que tienen obligación de tomar en cuenta los legisladores, y no andarnos metiendo conceptos de otras ciencias, de la ética, en los tipos penales que tienen que ser recontra precisos, ¿no? Sí exigen que sean precisos para preservar los derechos del inculpado y no tienen que ser precisos para preservar los derechos humanos de las víctimas. Luego las agravantes, solo en 11 de esos países se agravaba porque hubiera una relación de poder entre el agraviado y la víctima, y en 9 había el exculpante del matrimonio, ¿no? Penas alternativas, puse este ejemplo, solamente en 6 países, además de la sanción de prisión, se inhabilitaba a los sinvergüenzas que aprovechaban su encargo para estuprar. O sea, que cuando salían de prisión podían seguir aprovechándose de su encargo, ¿no? Eso lo vemos en las secretarías de educación, a las comisiones de derechos humanos, cuando menos a mí en la nacional, era lo que más me llegaba. A abusos de los maestros, por violencia
maltrato físico, psicológico, sobre todo en las secundarias, y violencia sexual. Ya mero termino, ¿eh? Bueno, ¿cómo estamos tratando de continuar la tarea de FEBIMTRA atendiendo a esto? Que eso no quiere decir que antes no se hiciera, vaya, ¿no? Nosotros tomamos la Fiscalía con el compromiso interno, cuando menos lo puedo decir por mí, pero creo que de todos mis compañeros, de seguir viendo los delitos contra mujeres y contra niños como delitos a los que hay que observar desde la perspectiva de género, y hay que construir, por tanto, todo un sistema de empoderamiento de la víctima, porque estos delitos están basados precisamente en la desigualdad, ergo la desventaja en relaciones de poder de quienes lo sufren. Tenemos también el paquetote de la trata de personas. A mí me aterra, todavía no sé ni cómo le vamos a entrar, afortunadamente hay otros que saben mucho más de eso que yo, pero me parece un tema aterrador en términos del compromiso que significa, ¿no? Además, las leyes no nos dan todas las herramientas. Por ejemplo, no siempre tenemos, o casi nunca tenemos competencia. Solo que sucede en el ámbito federal, una embajada, un aeropuerto, varios ámbitos federales que hay, o bien que lo cometa un funcionario federal, ¿no? O bien que esté involucrado algún funcionario federal. En fin, inclusive la fiscal le ha pedido al Senado que nos ayuden con esto, a ver si podrían ir pensando en una competencia concurrente para todos aquellos casos en donde en el Estado no está respondiendo la Procuraduría Local como debiera y que puede entrar la federal. Eso ahorita no lo podemos hacer, estamos totalmente imposibilitados. Y estos sabemos que son asuntos de un tamaño y de una gravedad que muchas veces ni con voluntad se pueden atender por una sola instancia del Estado, porque está de por medio una delincuencia organizada muy fuerte, una red muy fuerte que hace casi imposible a una dependencia enfrentarse, ¿no? Se requiere una política de Estado muy rica. Afortunadamente la ley de trata ha establecido todo un sistema y esperemos que ese sistema sea el cobijo de una política de Estado seria respecto de que involucre a todas las instituciones e interdisciplinaria para poder luchar contra la trata de personas. No nada más la trata para fines sexuales, ahí le vamos a tener que entrar a la trata laboral y a todos los tipos de trata que procedan, ¿no? ¿Qué es lo que estamos intentando? De veras poner en el centro de nuestro trabajo a la víctima. La víctima no puede acompañar al Ministerio Público si no se siente segura, y para sentirse segura no basta con que se sienta protegida por policías y eso, no. Su alma tiene que estar segura y hay que hacer un gran trabajo de acompañamiento psicológico para que la víctima pueda estar con el Ministerio Público dándole la información necesaria sin tener pánico de dársela porque a lo mejor le va a ir peor, ¿no? Y luego hay que seguir acompañando a la víctima, porque si la soltamos en la calle a medias, pues va a volver a caer, ¿no? Y ese acompañamiento, inclusive desde el principio, requiere pues también de todas las instituciones, requiere de bolsa de trabajo, requiere del apoyo psicológico, requiere del abogado eficiente, requiere de, si tiene hijos, si hay niños de por medio, las guarderías, el apoyo de la Secretaría de Educación, en fin, hay que inventar algo como multinodal, ¿no? Que esté alrededor de los refugios, si se trata de refugios, de los albergues, ¿no?
dándole a la persona que sufrió la violencia todo aquello que necesita para que algún día no tan lejano ella pueda retomar su vida, su agresor esté en la cárcel y ella pueda seguir adelante con su familia. Es un acompañamiento de largo plazo, no puede ser un acompañamiento. Y mientras más grave es la violencia, como en el caso de la trata, bueno, ahí la inversión del Estado va a tener que ser muy, muy grande y va a tener que ser muy comprometida de todas las instituciones. Yo alguna vez conocí refugios en Alemania, no refugios, albergues de noche para quedarse un tiempo, para víctimas de violencia en la familia en Alemania. A mí me dio una envidia. En ese entonces Alemania creo que tenía la densidad del Distrito Federal y había 800. Perfectamente conectados con todas las instancias que requerían, de las que las víctimas requerían apoyo. 800 para un espacio con tanta gente como la que había en ese momento en el DF. Las víctimas estaban ahí el tiempo que requerían, tenían todos los apoyos, tenían una habitación para ellas y sus hijas independiente, con su baño, bueno, verdaderamente daba una envidia tremenda, ¿no? Ahí empezaba, yo que soy de tendencias medio anti-hegemonías, me daba mucho enojo, decía, con el oro de España que se trajeron los españoles, de América que se trajeron los españoles y luego recogieron los banqueros alemanes, están haciendo todo esto, ¿no? Así como toda una historia de enojo de repente me salía, ¿no? Digo, anecdóticamente lo digo, lo pensaba sin analizarlo más, pero algo hay de eso, ¿no? También hay algo de eso, la desigualdad entre regiones también tiene que ver con la violencia, ¿no? Y con las formas de resolver, de entrarle a la violencia. Hemos establecido en el proyecto que estamos redactando estos 5 criterios. Derechos humanos, nos importa mucho garantizarles a las víctimas el ejercicio de todos sus derechos, buscar cómo hacerle para que ejerzan el derecho a la educación, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. A lo mejor primero el derecho a la salud, el derecho a la protección, en fin, y luego ir como ampliando en la medida en que se vayan teniendo más capacidad para ejercerlos, todo el resto, el apoyo para el resto de los derechos. La perspectiva de género, si no reconocemos la desigualdad en todos estos delitos, pues no vamos a lograr nada ya, de plano no la haríamos, ¿no? La teoría de protección integral, de la que no me ocupé aquí por el tiempo, pero que es tan importante cuando se trata de menores de edad como la de género, porque es la teoría que nos ayuda a entender por qué los niños no son considerados iguales que los adultos. Y eso todavía es más difícil respecto de los niños. La gente a veces dice, ¿cómo que iguales? Ni siquiera en tamaño. Son iguales como personas. Y la ley los tiene que empoderar, ¿no? Sí, ya voy a acabar. Ay, perdón. Y finalmente la interinstitucionalidad y la interdisciplinariedad, ¿no? Si no, no se puede crear una política de Estado sin estos 2 elementos. Entonces estarían 3 tareas: la actuación ministerial, la atención a las víctimas y la prevención e información. Yo me encargo de la prevención y la formación, a apoyar tanto a la actuación ministerial como a la atención a las víctimas en todas la producción de protocolos, la capacitación, inclusive la divulgación
La divulgación para muchas cosas, ¿no? La divulgación desde para que la sociedad deje de ser cómplice hasta para avisar que allí hay una instancia en donde se puede recibir a estas víctimas y ayudarlas, ¿no? Estos serían nuestros mecanismos de cooperación que queremos establecer. Redes sociales, unas mesas interinstitucionales que ya se crearon desde que empezó la Fiscalía a funcionar con el anterior nombre. Los sistemas que las leyes, la de igualdad de género, la de violencia y la de trata han creado, de comunicación entre autoridades y los espacios de investigación y enseñanza. Estas son las herramientas de la actuación ministerial. Por supuesto, una interpretación legal que atienda a los criterios que ya vimos y la supervisión constante de la investigación. Falta mucho la supervisión de los ministerios públicos por las cabezas que están ocupadas muchas veces en otros menesteres. Las herramientas básicas de la atención a víctimas, los modelos y los protocolos, el modelo de atención y los protocolos, y también mecanismos de colaboración y refugios y albergues que son muy distintos unos y otros. Y estas serían las herramientas con las que yo trabajaría. Espero cumplir cuando menos un poquito lo que estoy prometiendo. Muchas gracias por oírme. Creo que me acabé el tiempo y ya no da para preguntas y respuestas, pero pues aquí voy a seguir si luego quieren charlar. En nombre de la universidad y en reconocimiento, entregamos a la doctora un pequeño obsequio con las publicaciones de nuestra universidad. La doctora Salinas, luego me informaron, ya como fue muy evidente, ella viene en representación de la licenciada Guadalupe Morfín Otero, fiscal, titular de la Fiscalía Especial para los delitos violentos en contra de las mujeres y la trata de personas, la FEMINTRA. Vamos a dejar las preguntas hasta el final y vamos a dar paso a la ponencia, pues de la que ha sido, en realidad no viene aquí en su currículum, pero que ha sido la organizadora, motor y alma de estos primero y segundo coloquios sobre la violencia sexual, la doctora Miriam Gutiérrez Otero. Ella es doctora en psicopatología fundamental y psicoanálisis por la Universidad de París 7, Denis Diderot, diplomada en estudios profundos en psicopatología fundamental y psicoanálisis por la misma universidad, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, perfil PROMEP. Ha trabajado como psicóloga clínica en la Casa Departamental de la Infancia y de la Familia en el centro de Francia, en el Consejo General de la Nièvre, en Nevers, Francia, en la Secretaría de Salud de México. Obtuvo el primer lugar en el concurso nacional en México de tesis de maestría sobre la condición de las mujeres en México en el 2003. Línea de investigación actual, abuso sexual infantil, incesto en niños y niñas desde un abordaje psicoanalítico. Responsable de las investigaciones financiadas, proyecto para prevención de la violencia sexual en estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por la PROMEP, la Secretaría de Educación Pública. La violencia sexual en Ciudad Juárez, un estudio preliminar, Center for Burden Health Research, en proceso de publicación. El cine comentado como una forma de prevención de la violencia sexual por la UACJ y la violencia sexual en Ciudad Juárez en números 2006-2007, UACJ. Es líder del cuerpo académico 61, Psicología y Clínica y de la Violencia, Etnopsicología y Familia. Con ustedes, pues, la doctora Miriam Gutiérrez Otero.
Bueno, buenas tardes a todos. No sé de cuál de todos estos es el de hasta abajo. Ok, a ver si es cierto. Bueno. Perdón, pero... Ok. Vamos a hacerle de otra manera para ver si se escucha mejor. Primero que nada, buenas tardes a todos ustedes y gracias por estar aquí. Voy a iniciar, les voy a decir más o menos cómo voy a proceder. Primero voy a dar lectura a lo que sería toda la cuestión de parte de la información del marco teórico. Después procederemos a mostrarles un video que se levantó precisamente en el 2005, cuando se levantó la encuesta sobre abuso sexual en estudiantes de la UACJ. Después les mostraré los resultados, vamos a ver unas imágenes en PowerPoint y finalmente pasaremos a las conclusiones. Bueno, entonces, reporte final de la encuesta sobre abuso sexual en estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La ausencia de un diagnóstico epidemiológico con datos de prevalencia me encaminó a la necesidad de conocer datos más cercanos a la realidad del abuso sexual en México, en particular en estudiantes de una universidad pública. Es por ello que propuse la realización de un diagnóstico epidemiológico de abuso sexual a través de una investigación cualitativa y cuantitativa a través de una encuesta. Dicha encuesta, la parte cuantitativa, incluyó una muestra representativa de la población estudiantil universitaria inscrita en el periodo agosto-diciembre 2005 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La parte cualitativa se realizó a través del análisis del discurso desde el punto de vista psicoanalítico de 10 entrevistas semiestructuradas y a profundidad, las cuales fueron estudiadas como estudios de casos clínicos. Entre los objetivos que me propuse fueron realizar un diagnóstico epidemiológico con un número representativo de la población universitaria, conocer la prevalencia del abuso sexual en la población universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, explorar el impacto del abuso sexual en su salud mental y su salud en cuanto a conductas peligrosas. Retomo la definición de la Organización Mundial de la Salud, ya que de esta partí. La OMS en el 2002 definía en su informe mundial sobre la violencia y la salud, definía la violencia sexual como, cito, todo acto sexual, tentativa por obtener un acto sexual, comentario o proposiciones de naturaleza sexual o actos encaminados a que conciernen al tráfico sexual dirigidos de otra manera contra la sexualidad de una persona utilizando la coerción cometida por una persona independientemente de su relación con la víctima, en todo contexto, incluso la casa o el trabajo, pero sin limitarse únicamente a ellos. Dentro de la violencia sexual tenemos la violación individual y o colectiva, el intento de violación, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el incesto, la prostitución forzada y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual comercial, entre estos prostitución, tráfico, pornografía y turismo sexual infantil. Partí también de la definición amplia del abuso sexual que incluye la existencia de un episodio traumático, la diferencia de edad de 5 años en menores de 13 y de 10 en mayores de 14 años, en ambos casos para la satisfacción sexual de la persona de mayor edad, sentimiento de algo negativo, traumático, que hace sentir mal, aunque no exista la diferencia de edad, grado de coerción sobre el abusado o abusada, no necesariamente física, sino también psicológica, como dejarlos solos o no quererlos, el no consentimiento, particularmente en el niño o la niña, no están en condiciones de dar su consentimiento. Sin embargo, este criterio también se considera en adultos bajo situaciones específicas de dependencia o de estado mental. La diferencia de poder elimina el consentimiento, particularmente en niños, en niñas, y eliminan precisamente, ya que los niños no tienen ni el conocimiento ni el poder necesario para dar un verdadero consentimiento.
Involucra además contacto sexual o no, es decir, todas estas características que estoy leyendo, para esto para mí es importante leerlas, ya que vamos a regresar sobre este punto más adelante a la hora de que veamos los resultados. Involucra además, puede involucrar contacto sexual o no, el niño puede ser sometido a exhibicionismo o a voyeurismo. Algunos autores tales como Lissac y otros colegas deliberadamente eligen dar el peso de su definición al abuso sexual a la diferencia de poderes que necesariamente acompaña diferencias de edad significativas. Así, los mayores usan y explotan sexualmente a los más jóvenes. Cabe señalar que el ejercicio de poder puede darse también aunque no exista esa diferencia de edad. Ya lo había mencionado en el coloquio anterior, bueno, hace 2 años, los que estuvieron, Ruth González Cerratos. Muchas veces tenemos casos donde 2 personas puede ser que tengan la misma edad, sin embargo, puede haber un ejercicio de poder para forzar a la otra persona. Entonces, en ese caso, no tomamos esa diferencia de edad, sino el ejercicio del poder. La Secretaría de Salud de México en el 2004, en el modelo integrado de atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que es el documento de estrategia, define la violencia sexual como el acto que con fines lascivos cometa una persona de cualquier sexo contra otra para obligarla a realizar actos sexuales sin su consentimiento, con o sin fines de cópula, valiéndose de su posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, así como sometimiento por fuerza física o moral. Incluye el asedio o la ejecución de un acto sexual, aún con el consentimiento, cuando se trate de una persona menor de 12 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo. Si quieren, más adelante podemos volver sobre algunos puntos de esta definición. Ya la doctora Salinas hizo mención de algunos casos, pero podemos tal vez regresar aquí. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido como el INEGI, en su documento Mujeres violentadas por su pareja en México, basado en la encuesta nacional sobre dinámica en los hogares, levantada en el 2003 y mejor conocida como ENDIRE, afirma que en México, y aquí cito, 17 de cada 100 mujeres de 15 y más años de edad que actualmente están casadas o unidas, en el transcurso de los 12 meses previos a la entrevista, fueron violentadas por sus parejas. Aquí voy a retomar un poco lo que se refiere al consentimiento. El consentimiento en el adulto es la aceptación, en este caso de una relación sexual o de un acto de tipo sexual. Un verdadero consentimiento implica conocer a profundidad las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de lo que se hace y asumirlas. Se considera que un niño o niña no conoce verdaderamente las implicaciones de la conducta sexual y que al estar en estado de dependencia en relación con un adulto o alguien mayor a sí mismo, le cancela, digamos así entre comillas, ese derecho auténtico y la capacidad de consentir. ¿Sí? Muchas veces se habla de, bueno, pero aceptó o no aceptó, y dicen, no, pues yo le pregunté y aceptó, pero muchas veces a los niños no les queda de otra más que decir que sí, pero no saben a qué están diciendo que sí. Pero ese sí no significa consentimiento, ¿sí? Bueno, entonces se puede considerar, aquí planteo una pregunta, ya que voy a retomar un documento, ¿se puede considerar la violación como inicio de vida sexual? Casi vamos a levantar una encuesta aquí. Bueno, personalmente creo que no. La violación es violencia que atraviesa por lo sexual, un ejercicio de poder de una persona sobre otra, la cual es sometida. Por ejemplo, en los agresores sexuales, de acuerdo a una investigación que realizó Claude Vallier en 1998, refiere que cuando una mujer fue quien los agredió sexualmente, ellos lo toman como una especie de iniciación sexual. Lo mencionaba Kathleen Stott bueno, quien me antecedió, ¿no? Hace unos minutos u horas. Ellos lo toman como iniciación sexual. Sin embargo, en los casos en que fue un hombre quien los atacó, sí lo identifican claramente como agresión sexual, abuso sexual, violación o
el nombre que corresponda. En el caso de las mujeres, donde en la mayoría de los casos son agredidas por hombres, seducidas, y ese seducidas no va en el sentido romántico del término que mucha gente conoce tradicionalmente, sino en el sentido de la seducción traumática, es decir, en el sentido que lo toma Sigmund Freud desde antes del 1900, ¿sí? Pareciera como si algunas mujeres no pudiesen, va entrecomillado, hacer la diferencia entre la agresión sexual y la iniciación sexual. Esta experiencia es entonces traducida por estas personas como una iniciación sexual violenta. Gassman y colaboradores en el 2006 publican, se llama el documento, bueno, el capítulo de ellos es Violencia Sexual en México, y esto está publicado en el Informe Nacional sobre la Violencia y la Salud, que se publica en el 2006 por la Secretaría de Salud. Bueno, entonces en este capítulo, Gassman y colaboradores refieren que de acuerdo a la encuesta nacional de juventud que se levantó en el 2000, realizada por la SEP, el 0.2%, 0.2% de 54.500 viviendas, porque les quiero, para que vean más o menos, se den una idea, de jóvenes entre 12 y 24 años de edad, aquí cito, refirió haber iniciado su vida sexual en el contexto de una violación. ¿Sí? Es decir, en México, de acuerdo a esta encuesta, efectivamente la violación sí se considera como inicio de vida sexual. Cuando yo espero que para más de uno de los que estamos aquí presentes, la violación no sea principio de sexualidad. Tenemos que hacer bien la diferencia entre lo que es una agresión sexual e inicio de la sexualidad, ¿no? Bueno. Me parece importante hacer esa diferencia entre inicio de vida sexual y lo que significa violación. Una agresión sexual, pero específicamente una violación no está del lado de lo sexual. Investigaciones realizadas, nuevamente me remito a la investigación que se hizo en Francia con agresores sexuales por varios autores, Valier, Cialdini, Girard Kayak. También Michel Thor lo mencionaba hace 2 años, Boucher-Kervela también lo mencionaron en el 2006. Todos ellos han demostrado que si bien es cierto que la sexualidad está ligada al placer, el placer no está mezclado con el o los asesinatos donde hay violación y muerte. ¿Sí? Porque de repente las personas creen que por ejemplo los agresores atacan sexualmente y que esto les produce placer. Esto no está relacionado con placer. ¿Dónde me quedé? Perdón. Ok. Donde hay violación y muerte, que tiene que ver mucho más con una cuestión de derrumbamiento de todas las defensas psíquicas, y que es esa la última medida, el último recurso de sobrevivencia del psiquismo del sujeto, de violar y asesinar al otro, es un triunfo del narcisismo. Tal vez me detengo un minuto más aquí en esto, esto tiene que ver con cuestiones de psicología. No es el placer el que los lleva a violar a una persona, hombre, mujer, niño o niña, independientemente de la edad que tenga, hombre o mujer, sino es una cuestión de vida o muerte para el psiquismo. Estos agresores sexuales atacan y la vía es sexual, pero no tiene que ver con placer. Es una cuestión de sobrevivencia para ellos. Se derrumban todas sus defensas y tienen que hacer un acto. Hagan de cuenta que hay un incendio y alguien decide saltar por la ventana en lugar de salir por la puerta. Es así, de esas cosas extremas, ¿no? De hecho, tenemos en casos de incendio gente que salta por las ventanas y son justo los que mueren, ¿no? Los demás se salvan. Bueno, entonces era un poco regresar a ese punto. El triunfo del narcisismo, en este caso específico, implica el ejercicio del poder, el sometimiento del otro,
como diría Pierre Bourdieu en el 98, en La dominación masculina, es la muestra máxima de dominación masculina es precisamente cuando se somete al otro a través de una actividad sexual, y la más, digamos, la más denigrante, la más intensa, podemos llamarle, es precisamente la penetración anal. Y esto se ve desde luego en las guerras, particularmente en las guerras, ¿no? Entonces, una violación no es entonces una relación sexual, a pesar de que pase por lo genital. Sí, tenemos que hacer diferencias entre lo que atraviesa por lo genital, pero que no necesariamente es sexual. Ahora sí le da inicio al video, por favor. Muchas gracias. Le damos iniciar. Gracias. La invisibilización de la violencia sexual en diferentes códigos penales de los estados. ¿Le puede bajar un poquito el volumen? Perdón. Sí, con música de fondo, pero con el volumen más bajito. Gracias. Bueno, entonces continúo. La invisibilización de la violencia sexual en diferentes códigos penales de los estados, ya hemos, no voy a redundar en ese punto, ya lo mencionó la doctora Salinas, cómo muchas veces se anteponen cuestiones de honestidad y recato en lugar de cuestiones de derechos humanos, ¿no? No voy a profundizar en ese punto. En cuanto a la investigación que realizamos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la población fue la población universitaria estudiantil inscrita en el periodo agosto-diciembre 2005, equivalente a 17.677. La muestra, se seleccionó una muestra representativa de la población estudiantil universitaria inscrita en el periodo agosto-diciembre 2005. ¿Le da play, por favor? En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y esta se determinó a partir de un muestreo estratificado y aleatorio simple, a través de la selección al azar. El tamaño de la muestra fue seleccionada por la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana y determinada a partir de, bueno, de las fórmulas que ellos decidieron que era la más conveniente, tomando en cuenta algunas cuestiones que yo propuse, como el hecho de que fuera precisamente estratificada para incluir alumnos de todas de todos los institutos, ciencias sociales, ingeniería, arquitectura, ciencias biológicas y Casas Grandes, que es una campus que está a 300 kilómetros de aquí, 350 kilómetros. El tamaño de muestra que ellos determinaron fue de 1430, con un nivel de confianza del 95% y un error de 2.5%, o sea, 0.025. Participaron, como ya mencioné, los 4 institutos y finalmente se recolectaron 1.171 cuestionarios respondidos de ese total de 17.677 alumnos inscritos en la UACJ. Se les entregó junto con el cuestionario que ustedes están viendo ahí, la hoja de respuestas y además una hoja de consentimiento informado que aparece al frente de este cuestionario. Asimismo,